si no hay control, tú no vas a cumplir con las normas, pero no deberías pensar así, tú deberías pensar, ok, a mí lo importante son los trabajadores, mi trabajo, y no solamente por hacer, por ejemplo, las certificaciones o comprar un material adecuado por cumplir por la norma, no por cumplir para tus trabajadores o para tu empresa. Eso también es un poquito la mentalidad. Pues buenas tardes amigos, estamos el día de hoy en el podcast del plástico, nos visita el día de hoy el señor Michael Smets, es el director de Root Lifting México y vamos a platicar sobre un tema muy importante que es el tema de seguridad en los sistemas de izaje en el movimiento de herramientales. Bienvenido Michael, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero, Pablo, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad también darte o dar a nuestros clientes o tus clientes una plática, un poquito un resumen sobre nuestro tema, sobre cadenas, cáncamos y mi experiencia aquí en México desde hace 3, 4 años. Aquí tenemos. Claro, pues bienvenido, gracias Muchísimas por darte gracias. el tiempo de acompañarnos. Y el tema del sistema de izaje es importante en los herramientales porque los herramientales, pues desde los más pequeños, el molde más pequeño, vale, tiene que pesa arriba de 100 kilos, ¿no? Que ya una persona Exacto. físicamente no lo puede levantar. Y llega a haber moldes hasta de cerca de 80 toneladas, ¿no? Moldes para industria automotriz, fascias de carros. Entonces, pues realmente necesitamos un sistema pues confiable que nos permita mover esos herramientales. En el caso particular de nosotros, enfocado a los moldes de inyección de plástico, pero en realidad aplica pues, a cualquier herramental de cualquier tipo de industria. Platícanos un poquito de Ruud. Sabemos que Ruud es una empresa alemana que tiene muchos años, es una empresa que tiene muchísimos años, entonces nos interesa saber pues cómo empezó Ruud, cuáles fueron sus orígenes Sí, y claro. cómo llegan hasta ahorita. Sí, perfecto. Que déjeme platicar un poquito sobre Root. Root es una empresa alemana, ya tenemos, yo creo, 150 años, vamos a cumplir en 3 años. Wow. Entonces yo diría que tenemos bastante experiencia hacer cadenas, cáncamos. Y aparte también nosotros como Root México presentamos también la empresa Spanset, que también ya tiene 200 años en el mercado y hacen lo mismo como nosotros, pero con eslingas textiles. Para cargar, por ejemplo, los moldes a partir de, yo diría, 50, 60 toneladas, necesitas slinga textil y no una cadena. Y por eso también queremos ser o ofrecer a ustedes, como tú dijiste, soluciones practicables. Claro. Y regresando con Root, nosotros al principio Root era solamente famoso por las cadenas de nieve. Digo, ahorita eso no tiene sentido en México, claro, es otro mercado y también para cadenas, para protección de cadenas de neumáticos. Discúlpame, para, por ejemplo, excavadoras. Si tú, si tú, En la industria minera, ¿verdad? Que se Exactamente. usan Y por para... ejemplo, una llanta, un neumático de este cuesta como $20,000. Y para proteger esta llanta, ocuparías, claro, a lo mejor una cadena. Esto también era al principio, hace 60 años, nuestro enfoque más grande. Y luego a partir de 50 años empezamos, yo creo, en una nueva división en Alemania con 2 personas. Y resulta, o el inicio de todo este tema de los cáncamos o de las cadenas fue en la industria de las minas en Alemania hubo muchísimos accidentes hace 50 años y eso por los cáncamos fijos, porque no pueden girarse. Entonces nosotros visitamos los clientes, visitamos las minas para ver cómo podremos ayudar al cliente y así desarrollamos el primer cáncamo que es giratorio y o tiene un factor de seguridad en todas las direcciones. Ok. Entonces, innovación, ya, yo digo por el cliente, ¿no? El cliente nos pidió, ayúdenos con eso y nosotros desarrollamos algo y así empezó la evolución de nuestra marca en la división de elevación. Qué interesante. Pero, y es una empresa familiar, ¿verdad? Sigue siendo una empresa familiar desde el inicio. Exacto, ahorita ya tenemos la quinta generación, es impresionante. Ruth significa Riga und Dietz, entonces son 2 apellidos. Los Riga apellidos. todavía es como la familia con la quinta generación, Dietz todavía ya no existe, pero yo creo que es impresionante tener como una empresa liderada tanto tiempo con una familia. Sí, son casos muy raros que únicamente se encuentran pues, en Europa o en algunas partes de Asia.
en México, pues aquí hablando con nuestro cliente y amigo Jorge Treviño del primer podcast, pues una empresa de 100 años aquí en México, hay pocas, pero pues de 150 años es increíble, ¿no? Es mucho más difícil. Bueno, tú vas a tal vez lograr también eso. Pues sí, no, ahorita estaré, 25, ojalá no estaré aquí 50, para verlo a lo ¿no? mejor, pero ojalá, ¿no? Ojalá pues por eso nos gusta aprender Claro. de ustedes, de este tipo de empresas que pasan a través del tiempo, pasaron 2 guerras mundiales. Lo cual no es nada fácil, eso le pone un extra, entonces el que siga vigente y el que siga manteniendo sus valores, pues es da mucha confianza, no es una empresa que nació ayer, no es una empresa que viene a inventar alguna cosa, sino que a través del tiempo ha ido evolucionando y mantener eso siempre a la vanguardia. Y si regresamos con el tema de la evolución, y también siempre yo tuve que reírme un poquito cuando estaba investigando un poquito el tema de las primeras cadenas también en el mundo, en el mercado, y también la industria otra vez, o el cliente manda, como se dice, el cliente también nos dijo en las minas, oye, mis cadenas son tan pesadas, no tienen algo más ligera que puede cargar más. Entonces eso también era para nosotros el empuje, vamos a intentar, vamos a buscar, vamos a intentar ayudarle al cliente. Entonces así desarrollamos como un grado, una calidad más alta hace 30 años, y luego hace 10 años lo mismo tema, más competencia con grado 100, entonces tuvimos que también desarrollar otra calidad. Entonces eso fue siempre, yo creo mi mensaje debería ser, es que siempre se necesita para sobrevivir ahorita en el mercado, en el mundo, innovación. Y siempre suena fácil, yo creo, necesitas innovaciones o necesitas innovación, pero es bien difícil, quieres estar muy cerca, muy apegado con el mercado que dice tu cliente. Claro, eso que mencionas es súper importante, escuchar a los clientes, ¿no? Para innovar no se necesita tampoco ser un genio, simplemente yo creo que hay que escuchar a los clientes y luego sobre eso, pues ya te pones a investigar qué es lo que tienes que hacer. No tienes todas las respuestas, pero creo que si somos receptivos con nuestros clientes, ellos mismos nos dan las respuestas de qué es lo que necesitamos. Nuestro trabajo obviamente es pues encontrarlo, desarrollarlo. Si no existe, bueno, pues tenemos que apoyarnos con las universidades o con nuestros propios técnicos que desarrollemos algo, y así es como han logrado ustedes desarrollar aleaciones de acero especiales, ¿no? Que permiten cargar más con menos peso. Entonces hace que las cadenas, las eslingas, que básicamente se puede explicar qué es una eslinga, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es una eslinga de cadena, le hace que sea más fácil manejarla o cargarla para luego ya que nos ayuda a levantar las cosas que necesitamos. Sí, para explicarles una cadena o una cadena de acero, o sea, como dice el nombre, es una cadena de acero y todos los componentes son de acero. Entonces el eslabón principal, que es como el eslabón, el conector, como tú conectas la cadena con la grúa viajera, luego vienen todos los componentes como acodadores, la cadena, y luego los elementos finales que normalmente son los ganchos. Eso es el típico. En comparación con eso, hay eslingas textiles que son como de material sintético. Entonces la ventaja sería es que el material o la eslinga textil es muchísimo más ligera. Y si a veces, yo creo más tarde vamos a tocar también este tema, el problema muchas veces es el peso para los trabajadores. Es muy difícil luego enganchar todos los días los ganchos en los cáncamos, en los anillos de elevación. Entonces muchas veces una eslinga textil también puede ser una opción. Entonces también eso siempre deberían considerar los clientes o los usuarios. Aquí en el tema del lisaje, quizás algo que no está tan pues de moda o no se habla tanto es el tema realmente de la seguridad. Porque decimos, bueno, necesitamos un elemento para levantar y mover mis herramientales o mis moldes, pero a veces lo hacemos con medios pues realmente muy rudimentarios, ¿no? Agarramos un tornillo, le soldamos una rondana, agarramos hasta mecates me ha tocado ver, para mover hecho a mano. Y pues pueden funcionar a medias, pero no dan problemas hasta que hay un problema, ¿no? Y el problema normalmente es catastrófico, que se caiga una herramienta, pues primero es el gran riesgo que le puede caer encima a alguien, que lastime a alguien, y en segundo término, bueno, pues obviamente es que se dañe esa herramienta o dañe alguna otra cosa. O el tiempo que luego tú pierdes en la producción. Claro. También está perdida. Entonces, claro, hablamos sobre la vida de los trabajadores y también la seguridad general de la planta. Sí, este tema es prioridad en RUD, ¿no? Y me imagino que es como se ha desarrollado. ¿Cómo se compara o qué tan estrictas son las normas de seguridad en Alemania y qué te ha tocado ver acá en México?
Claro, yo primero creo que es importante decir que ahorita también yo menciono, claro, son mis experiencias y no quiero generalizar. Yo creo que es importante, apenas tengo 4 años ahorita ya viviendo en México y tener, o visitar a los clientes. Yo de hecho no hay mucha diferencia. Para mí siempre es, yo diría, en Alemania, probablemente eso es también el estereotipo, hay mucho más control, mucho más auditorías, por ejemplo. En Alemania, si tú no cumples con la norma de la certificación de las cadenas, por ejemplo, te van a multar bien fuerte. Pueden cerrar tu empresa o te pueden hacer muchos problemas las auditorías, las autoridades, exactamente. Okay. Y en México también hay la norma, eso vamos a también escuchar más tarde, pero yo siento que todavía falta cumplir con las normas. En general, por ejemplo, si yo entro en planta, tú lo sabes, tú necesitas un casco, zapatos de seguridad, todo, pero luego entras en la planta y yo veo la primera cadena elongada con cáncamos doblados, entonces yo digo, eso no es como la idea de seguridad como no está vivido en la planta, me explico. Entonces eso falta un poquito esta sensación que la seguridad es tan importante, no solamente es, yo voy ahorita a ponerme un casco, no, también es, las cadenas importan, las grúas viajeras, todo que pasa en la planta. Eso yo diría es un poquito la diferencia. Sí, creo que en nuestro medio del plástico sigue siendo, y lo comentábamos en pláticas anteriores, pues la falta de educación práctica o la falta de gente técnica enfocada o preparada, que haya buena preparada para este sector en particular. Como tú bien dices, se preocupan mucho las empresas de que lleves tus zapatos de seguridad, de que lleves lentes, pero están trabajando con sistemas de izaje que son muy peligrosos porque no saben, para empezar, no saben que hay que revisarse, no saben realmente la vida que puede tener o los riesgos que tienen hasta que no tienen un accidente y luego andan buscando por todos lados. Entonces... Yo creo el contrario serían los japoneses, que literal viven la idea de cero errores de seguridad. Eso es como también yo creo como el mejor ejemplo, yo diría. No los alemanes, yo creo los japoneses en este aspecto. Pero eso falta un poquito. Pero también honestamente yo entiendo también el punto. Si no hay control, tú no vas a cumplir con las normas, pero no deberías pensar así, tú deberías pensar, ok, a mí lo importante son los trabajadores, mi trabajo, y no solamente por hacer, por ejemplo, las certificaciones o comprar un material adecuado por cumplir por la norma, no por cumplir para tus trabajadores o para tu empresa. Eso también es un poquito la mentalidad. Claro, la mentalidad es de preocuparnos por nuestra gente primero, por la seguridad, y siempre resulta que cuando te preocupas por la gente, te vuelves más productivo, los educas, reduces tus accidentes, no tienes paros en la planta, todo esto. Quizá tenemos que cambiar la mentalidad más en ese sentido de prever, de invertir en que no sucedan las cosas y no empezar a movernos hasta que pasen, ¿no? Exactamente. Creo que ha habido un cambio en los últimos años en ese sentido, ¿no? Absolutamente. Yo también veo solamente en mis 4 años que tenemos mucho cambio, mucho más interés en, por ejemplo, las recertificaciones. Solamente, yo sé que más tarde vamos a tocar ese tema, pero es importante mencionar que normalmente se tiene que verificar una vez al año por lo menos tu equipo de izaje. Y ahorita yo siento que hay mucho más interés en este tema, o que también que ustedes ofrecen este servicio. Aquí hablando de este tema, es ¿cómo sabemos o cuál es la vida de una cadena o de un cáncamo? Eso muchos clientes nos preguntan, ¿cuál es la vida de una cadena o un cáncamo? ¿Qué le respondemos? Siempre esta pregunta me duele, porque yo temo esta pregunta, ¿no? Siempre digo eso en las pláticas, porque es bien difícil para nosotros determinar eso. Yo no podría decirte, ok, ahorita si tú compras una cadena, tú puedes usar la cadena 40 y 20 días, por ejemplo. Eso no es posible. O, por ejemplo, si tú compras una cadena con mayor calidad, yo no podría determinar exactamente la cantidad de los días. Pero normalmente nosotros, como empresa alemana, nosotros damos una garantía, por lo menos 20,000 ciclos. Entonces significa que tú compras una cadena, tú puedes usar esta cadena 20,000 veces. Ciclos sería una vez arriba, abajo. Entonces, eso es muchísimas veces. Pero ahorita ya empieza un poquito el problema, porque si una vez el cliente
maltrata la cadena, mal usa la cadena. Tenía una vez en vez de usar la cadena para 2 toneladas, para 2.5 toneladas, ya no tiene la garantía. Entonces a veces nos toca, ese tema es difícil. Entonces siempre depende del uso, ¿no? Siempre depende del uso, de usarlo correctamente, de usarlo dentro de los límites que se tiene, porque cada elemento de izaje tiene un rango de operación, ¿sí? Y no debemos de pasar ese rango de operación. Y tiene ahí ciertas formas de poder cargar nuestros herramientales de una forma correcta, que esos, si usamos todo correcto, pues la vida de nuestros elementos de izajes va a ser muy larga. Si lo usamos de una manera incorrecta o abusamos de ellos, pues obviamente la vida va a ser muy corta, ¿no? Absolutamente, yo creo es oye, nosotros, tú conoces nuestra planta en Alemania y arriba de nuestra producción tenemos como una foto de una persona, ¿cómo podría decir? Como un logotipo. Y aquí ese logotipo dice, cada cadena solamente está tan fuerte como su eslabón más débil. Y esto también podrías transmitir a cualquier proceso. Por ejemplo, si el cliente tiene el mejor grúa viajera de Konecranes, cadenas de nosotros, cáncamos, pero si el usuario comete 2, 3 errores graves, puedes romper cualquier cadena. Y por eso, y eso también ofrecemos juntos, nosotros dos, son las pláticas de seguridad, el conocimiento del usuario. Porque ¿qué te sirve la mejor calidad si el usuario no sabe nada de su trabajo? Claro, no me malentiendan, pero yo creo que con un poco de capacitación, training, se puede mejorar la vida útil de una cadena o de cáncamos muchísimo. Claro, eso que mencionas es importante, bueno, se aplica en toda la vida, ¿no? O sea, todos sabemos que la cadena siempre se rompe por el eslabón más débil, pero aquí no es únicamente cadena, como mencionas, hay otros elementos y con que uno de estos falle, pues ya es catastrófico el asunto. Y creo que es muy importante lo que ofrecemos, lo que ofreces. Sabemos que hay una falta de conocimiento, de capacitación, y creo que estos últimos años te has dedicado mucho a transmitir los conocimientos, ¿no? A dar pláticas de seguridad, a sugerir, a explicar a la gente cómo son las mejores formas de utilizar las cosas, y creo que esto ha sido muy benéfico en muchos lados, ¿no? Es un plus importante. Exactamente, yo creo que eso también era para mí, apenas tenemos con Ruth México en Monterrey 3, 4 años, y siempre era la visión de no solamente vender el producto, primero era adaptarse a México, al mercado, y no vender como otras marcas internacionales. Ok, aquí es un catálogo, estoy vendiendo el producto en inglés, ¿no? Mi meta, nuestra visión era ir a México, buscar como proveedores o partners muy confiables como ustedes, y luego no solamente vender el producto, no, también dar la capacitación, el servicio, porque otra vez, si tú cuidas un poquito más a tu material, a tu equipo de elevación como antes, vas a aumentar mucho la vida útil de tus productos, y al final del día creas ahorros para tu empresa, cada empleado. Entonces eso siempre era la idea, y también la idea de acompañar al cliente. Y yo siempre digo, es como un círculo. Yo quiero estar con el cliente presente desde su problema, visita, solicitud, entrega rápida de material, capacitación y luego recertificación. Eso debería ser el círculo de calidad, diría. Eso era mi plano, nuestra visión también con ustedes. Y por eso estos cursos, pláticas que ofrecemos son gratuitos. Yo solamente podría recomendar a toda la gente que escucha eso, aprovechen esta oportunidad porque podría servir mucho. Y claro, también muchas veces si un cliente o un usuario usa la cadena en una manera incorrecta, nunca digo, es tu culpa o lo hacen mal, ¿no? Es un nicho, nuestro tema de cadenas y cáncamos, y probablemente nunca han escuchado algo sobre cómo conectar un gancho con un cáncamo. Entonces aprovechen este servicio ahorita en México, yo creo va a servir o podría servirles mucho. Claro, es muy importante eso que mencionas, y porque somos de las pocas empresas que estamos ofreciendo una capacitación gratuita, cursos de seguridad y de manejo, independientemente de la marca o de los productos que tengan en estos momentos. Se puede hacer una evaluación y sugerencias, ¿verdad? Pero definitivamente todos los elementos de izaje con el tiempo y el uso
se van dañando y no es como una pluma que dejas de escribir y se acabó la pluma y dices, bueno, pues ya necesito otra pluma. Exacto. Acá es un proceso de revisión diferente que nosotros llamamos, o que se llama recertificación. Exacto. Que viene gente especializada con procedimientos ya muy detallados en que te revisan o revisamos todos los elementos de izaje, todos los cáncamos, todas las eslingas, y de una manera muy objetiva, imparcial, se dice, bueno, esta ya su vida ya se elongó, ya estás en riesgo, conviene cambiarlos y estos elementos están bien, ¿no? Y aquí, si nos platicas un poquito de la norma, de hecho, quizá muchas de las empresas no saben que la regla y la norma ya la tenemos aquí en México, ¿no? Ya hay una regulación en la cual debemos de revisar todos nuestros elementos de izaje por lo menos una vez al año, ¿no? ¿Cuál es la norma? Exacto, la norma es como NOM 006 STPS 2014, entonces eso muy bien. Ya sé exactamente. Bueno, ya se la sabes. Sí. Me pregúntanle a Pablo después la plática. Sí, de hecho, era muy bueno que tú dijiste, normalmente también debería ser la idea hacer un recorrido, si nosotros visitamos juntos una planta o un cliente nuevo. Primero, no quiero solamente, aquí es la cadena, el cáncamo que queremos vender, no, el plan debería ser hacer un recorrido, ver el estado de ese equipo y normalmente yo recomiendo primero hacer una recertificación porque yo no quiero cambiar de todas las cadenas porque tal vez la mitad está en buen estado, primero haz la certificación y luego él te dice, una persona independiente te dice, ok, eso está en orden, eso no, eso deberías cambiar y después le ayudamos a cotizar los nuevos productos. Y esta certificación, la norma dice, y es un poquito complicado el tema porque la norma solamente dice una vez al año tienes que certificar cualquier tipo de elevación. Entonces eso incluye grúas viajeras, travesaños, paras, cáncamos, eslingas, textiles, todo. Normalmente en nuestra experiencia, los muchos clientes dejan certificar las grúas viajeras una vez, 2, 3 veces al año. Pero en realidad, si tú enganchas luego la cadena en la grúa viajera y tu cadena falla, no te sirve que tienes un certificado para la grúa viajera. Entonces siempre pregunto, oye, ¿por qué no están certificando también el resto? Y el detalle es que muchos no saben que existe esta norma. Y recomendable es dejar hacer la certificación porque también después tienes la seguridad, el respaldo y también aumenta la vida útil de tu cadena. Y la persona viene normalmente a la planta e inspecta todos los productos y si nos marca, por ejemplo, de nosotros checamos los manuales de los fabricantes y luego fijamos, ok, entonces si un eslabón tiene una elongación más de 10%, tienes que cambiar la cadena. Entonces así nos fijamos en cada manual. Entonces por eso este trabajo no está tan barato porque cuesta también mucho tiempo. Checar eslabón por eslabón si hay fisuras y todo eso. Claro, y hablando de este tema también hay empresas que manejan muchos elementos de izaje, manejan cientos de elementos de izaje y muchas veces tú preguntas, oye, ¿cuándo lo compraste? ¿Qué vida tienen? ¿Desde cuándo son? Normalmente la mayoría de la gente no tiene idea, ¿no? Sí. Entonces aquí hay un tema importante, ¿cómo sabes? Inclusive si la recertificaste, ¿cómo sabes que ese cáncamo fue el que revisaste el año pasado y no es otro o no pasó algo, ¿no? Aquí hay un tema de trazabilidad que creo que también nos pueden ayudar mucho en esto, ¿no? Sí, exacto. De hecho, es como si otra vez regresamos al inicio, si hablamos de innovación, también era un tema que tú hablaste, la trazabilidad de productos. Sí. Y nosotros hace 7 años empezamos con un proyecto, integrar en cualquier producto que nosotros fabricamos un chip de identificación, un chip RFID. Y también hace 7 años todos nos dijeron, oye, ahorita los alemanes son locos, porque imagínense un chip que tiene su gasto fijo, integrar un producto, hacer una perforación, conectar el número único con los datos que tenemos en nuestro sistema de SAP. Es una locura meter tanto dinero, pero ahorita 7 años después tenemos mucho más y más clientes que quieren aprovechar esta posibilidad de rastrear su producto. En el sentido cada producto tiene su código de rastreo único, sí. Y con un lector fácil conectar con su compu o con un celular se puede conectar y luego leer este número, un archivo Excel, por ejemplo, y así determinar exactamente, ok, este cáncamo pertenece a Pablo Vargas, comprado esta fecha, próxima inspección, última inspección. Entonces es como un rastreo único y yo creo para muchos clientes más y más tenemos ahorita conocimiento también en las últimas pláticas, tiene mucho interés, es a generar mucho interés porque como dijiste,
no solamente es importante para la certificación, el tema de certificación, no, también para el inventario. Si tú preguntas, ¿cuántos cáncamos tienes? La pregunta siempre es, bueno, en este mes 30, en el próximo 20. Entonces, Sí. siempre en muchas empresas pasa eso. Entonces también es para inventarizar tus productos, tus cáncamos chiquitos, que tú sabes siempre, ok, estos cáncamos pertenecen a Pablo, y después un mes checamos dónde son tus 100 cáncamos. Eso también, evitar estos gastos promete increíblemente altos. Claro, entonces es una gran ventaja que ofrece Rudy, que ofrecemos a través de esto, que podamos identificar nuestros productos, como dices tú, primero para saber qué tenemos, número dos, para saber el tiempo y las condiciones en las que están. ¿Verdad? Porque ahorita si le preguntamos, creo que la mayoría de las empresas, muy pocos nos podrán decir con detalle el estado de sus elementos de izaje, de sus cáncamos, de sus cadenas, y que pueden estar seguros de que puede estar cargando un molde de 50 toneladas y que nos pueden garantizar que no se va a caer, ¿no? Y entonces yo creo que son temas importantes que parecen pequeñas cosas, pero a la hora que lo sumas todo, pues trae un nivel de seguridad pues muy diferente al de si estás cargando con algo y haces changuitos para que no se vaya a caer. Exacto. O no vaya a pasar alguna cosa, ¿no? Y yo creo que tú una vez me preguntaste, oye Michael, ¿cuántas personas o cuántas empresas usan o hacen ahorita la certificación? Honestamente, yo diría, si yo veo todo el negocio, no solamente ahorita tu enfoque, yo diría solamente entre 10 y 20%. Entonces, wow. Es muy poco todavía. Muy poco. Pero probablemente muchos no lo saben. Entonces, eso, otra vez, regresando al tema, es conocimiento, falta de conocimiento, y así, por eso estamos dándoles a los clientes estas pláticas para informarles un poquito, por lo menos. Y eso también es muy importante, mi mensaje también en mis pláticas es para los usuarios, porque si pasa algo, ¿quién es el culpable? El jefe va a preguntarle al usuario, oye, ¿por qué continuaste a usar esta tonta cadena? ¿No has visto que está rota? Pero si el usuario una vez preguntaba a su jefe, oye, tenemos una certificación para las cadenas, yo puedo usarlo, tú sabes que nosotros tenemos que certificar una vez al año las cadenas, entonces él ya da esta responsabilidad también a su jefe o al departamento de seguridad, porque a mí nos tocaba lamentablemente 2 o 3 veces el tema, que luego pasó algo y luego el culpable al final del día fue el usuario, pero no, la cadena era rota. Entonces, claro, era falta de la auditoría o falta de... Es culpa de la empresa que no ha puesto ojo en este tema y como muchas veces hacemos hasta que no sucede un accidente, que nos ha tocado ver varios accidentes con nuestros clientes, es donde ya llega, y se nos cayó el molde urgente, y ahora sí, lo que me habías platicado aquella vez, quiero usar estos cáncamos, quiero usar esto. Entonces, a lo que los invitamos aquí es a prever, a que conozcan que existen estas normas, a que conozcan que es importante manejar nuestros sistemas de izaje y revisarlos, porque no es como otras cosas que se puede ver un desgaste en algún producto y dices, bueno, ya es hora de cambiarlo. Aquí realmente no es tan fácil si no estás preparado para poder identificarlo, realmente no sabes que algo está mal hasta que se rompe y ya es muy tarde, ¿no? Exacto. Entonces, pues aquí sí sería interesante de tomar esa conciencia, de saber que los podemos ayudar en ese sentido, ¿no? Podemos ayudarlos primero a informarlos, a que sepan lo que existe, que hay una norma, que hay formas de poderlo llevar a cabo y se puede planear todo este proceso como decimos, no es únicamente el cumplimiento por la norma, sino realmente es mejorar como empresa, ¿no? Mejorar, tener mejores condiciones de trabajo para primero para nuestros empleados, a nuestros colaboradores, y luego poder dar servicio a nuestros clientes y ser productivos, ¿no? Todo se hace un círculo virtuoso. Exacto. Y pues minimizas el riesgo de un accidente. Exacto, ¿no? Absolutamente. ¿Qué otros servicios ofrece RUD aquí en México? Entonces nosotros con ustedes, claro, es el servicio de certificaciones, que está, yo creo, como ya platicamos, eso creo vamos a ver mucho cambio en este año, en 2 años, que vamos a tener, yo creo, mucho más interés y órdenes de compras en este aspecto. Nosotros ofrecemos también, o nuestra meta siempre era también, no solamente vender cáncamos y cadenas, nosotros ofrecemos todo el servicio de cotizar, ayudarles, por ejemplo, con la compra de grúas viajeras, de travesaños, de varas, todos los elementos de izaje podemos aconsejar, estamos vendiendo.
Eso es importante mencionar también, eso es no como producción alemana, nosotros trabajamos aquí con nuestros compañeros en Estados Unidos y ellos producen allá en su planta ya también travesaños y todo el resto de equipos de elevación que hay en el mercado. Tenemos otro catálogo tan grande, hay tanta variedad y eso creo es tan importante porque ahorita no hay un fabricante mexicano y nosotros ahorita como empresa alemana con calidad o con producción en Estados Unidos ya podemos ofrecer también estos productos con buen tiempo de entrega, porque muchas veces ya sabes, necesito rapidísimo ahorita este producto, entonces eso creo es una particularidad de nosotros, que un fabricante de los elementos de izaje está en el país presente. Claro, y creo que nosotros que conocemos a Ruth en México desde hace tiempo, donde tuvimos primero su operación en Puebla y bueno, no fue una experiencia positiva en el pasado, pero realmente desde que llegaste tú ahora, Michael, ha habido un cambio muy importante en cuanto a la seriedad, en cuanto a la cantidad de productos, en cuanto a la velocidad. Entonces, por nuestra parte, nosotros realmente para nosotros, como Privarsa Ruth es uno de los proveedores más importantes con el que trabajamos más a gusto, porque tenemos el apoyo constante, el apoyo técnico y además en su inventario aquí en su almacén han invertido una buena cantidad de dinero, entonces prácticamente muchas de las cosas que nos piden los tenemos para entrega inmediata, lo cual es algo, pues un plus muy importante, ¿no? Entonces estamos ofreciendo, pues primero asesoría, conocimiento, transmisión de conocimiento, estamos ofreciendo un producto pues de la mejor calidad, con muy buena respuesta. Entonces, en ese sentido, pues nosotros nos sentimos muy contentos de colaborar con ustedes, Michael, y con toda la organización de Ruth a nivel mundial. Y es algo que bueno, queremos transmitir y que nuestros clientes conozcan todo el alcance que se tiene, ¿no? Sí, perfecto. No, muchísimas gracias por decir eso. Claro, era un poquito una época difícil, claro, también para mí. Yo tengo apenas 4 años en México y mis primeros 6 meses aquí con apenas hablando español, fundar una nueva empresa, una nueva sucursal era bastante competitivo, pero yo también, eso es importante, yo quiero otra vez, la idea es no vender el producto, vender las soluciones. Y eso solamente funciona también. México está tan grande, mucho más grande que Alemania, solamente con un partner como de ustedes. Y también es importante mencionar, aquí el negocio en México es muy diferente como por ejemplo en Alemania, en el resto de Europa, porque en Alemania vendemos 90% con distribuidores. Y aquí y los distribuidores y nosotros, yo siento que nosotros perdimos mucho contacto con la base. Y esta ventaja y también esta confianza que ustedes tienen con nosotros. Nosotros vamos juntos con tu cliente y nosotros damos pláticas, ya explicamos, el cliente se siente bien porque el fabricante está con Privarsa. Entonces esta confianza está tan importante. Claro. Y ustedes tienen mi respaldo, el respaldo técnico. Si ustedes necesitan un certificado, yo puedo conseguírtelo en un día, medio día. Y para mí es tan importante también ver el uso de las cadenas. Para mí es importante ver, qué onda, discúlpeme la palabra, en las plantas. Así puedo yo decir a mis compañeros en Alemania, oye, este gancho no sirve en la práctica. Ustedes ya han visto cómo funciona, el cliente se queja y entonces eso es tan importante para mí que yo tengo el contacto con el usuario, con la base y eso estamos perdiendo un poquito en el resto del mundo porque no hay tanta confianza entre los distribuidores y el fabricante. Y por eso aquí es también muchas gracias a ustedes que tenemos esta confianza con ustedes. No, gracias, pues creo que hemos hecho buen equipo, el estar cerca de los clientes, como decimos nosotros, no tenemos que ser un genio, simplemente hay que escucharlos, visitarlos y ver la manera en que podemos nosotros ayudarlos, okay. ¿Verdad? Y nos gusta mucho, Ruth, que siempre están buscando cómo solucionar cosas. No sé si puedes mencionar un poco rápido del nuevo cáncamo que desarrollaron ustedes, que te evita, pues ahora sí que riesgos, ¿no? Te evita riesgos en que lo puedas hacer mal uso del cáncamo, puedes abusar de él. Si nos quieres comentar un poco. Sí, de hecho ya tenemos, yo creo, 40, 50 diferentes tipos de cáncamo y desde hace 3 meses tenemos un nuevo tipo de cáncamo. Yo diría es otro nivel, es otro paso en la evolución de un cáncamo. La idea estaba durante el proceso del desarrollo, eran 4 o 5 años con 10 ingenieros. Tú conoces nuestro departamento de ingeniería trabajando todos los días a encontrar algo nuevo y también construir un producto con muchas ventajas. Nosotros queremos inventar un cáncamo, yo diría, inteligente, que el cáncamo piensa
piensa para el usuario, porque ahorita muchos otros tipos de cáncamos, si hablamos de este tipo, es un center boot point, pero en general eso aplica a todos los otros cáncamos. Normalmente tú tienes que, el usuario debería, que dice todos los manuales y los fabricantes, debería fijarse en las posiciones de un cáncamo. Un cáncamo es un producto, si tú lo levantas, giras un molde, se mueve. El anillo se mueve siempre y muchas veces algunos o las marcas prohíben algunas posiciones de cáncamo, pero estas posiciones críticas van a pasar durante el manejo, eso es cierto. Y nosotros la idea era evitar completamente este peligro, que el cliente solamente compra, claro, el cáncamo a lo mejor de nosotros, atornilla este cáncamo en su molde, ya, y piensa en su trabajo y no tiene que enfocarse y pensar durante el levantamiento, oye, ¿este cáncamo tiene una posición correcta o qué debo pensar? Entonces, estos cáncamos se ajusten automáticamente en la dirección de la fuerza, no sin pensar. Eso es la idea. Claro, eso también va a ayudar, es mucho más rápido para el usuario, no tiene que pensar o parar el proceso porque el anillo siempre se va a ajustar. Eso es, yo creo, el invento, la particularidad de este cáncamo nuevo. Okay. Y siempre pensando en la seguridad, ¿no? Buscamos que no quitarle responsabilidad al usuario y que la tomara a nosotros, que el cáncamo te ayude a que no cometas errores, ¿verdad? Y claro, ahorita podrías decir, oye, pero tú hablas de estas posiciones prohibidas y esta posición probablemente solamente pasa 2 veces al año. Pero yo siempre contesto, tú no podrías argumentar así porque, por ejemplo, tú y nosotros nunca, ojalá no, nosotros 4 normalmente nunca en nuestra vida vamos a tener la necesidad de tener un bolsa de aire en el carro. Claro. Es solamente para de seguridad, entonces exactamente lo mismo. Entonces, en los 2 casos en el año, cuando literal el cáncamo tiene la posición prohibida y podría caer, el molde va a caer, va a lastimar a alguien. Entonces, y si tú puedes quitar este error, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en una innovación nueva? Eso no es un argumento decir eso, no pasa muchas veces, pero sí va a pasar. Eso no puedes evitar. Entonces, eso es un detalle, así no podrías argumentar. Claro, no le quitarías la bolsa de aire de tu carro, pues no, ¿verdad? No se la quitas, entonces, bueno, es algo similar, ¿no? Exacto. Pues muy bien. ¿Alguna recomendación, algún comentario final a nuestros clientes o escuchas que tienen sí, que estar contigo? Yo diría, claro, hagan las certificaciones. Sería el primer punto. No, honestamente, si son usuarios, por ejemplo, 3, 4 consejos rápidos. Si usan una cadena, fíjense que el ángulo, si usan una cadena con 2 ramales, que el ángulo de las cadenas no es demasiado extremo, porque si usan una cadena más extrema o como 60% se puede romper más o menos fácil cualquier cadena. Entonces, si ustedes ven curva viajera y ustedes ven una elevación y ven a un ángulo muy extremo, más de 60 grados, paren el proceso porque así se puede romper la cadena. Otro punto también importante para los usuarios sería siempre enroscar completamente el cáncamo en el molde, en la herramienta, porque es también un tema que nos tocó a nosotros dos. Era en mi primer año en México, un cliente de Privarsa y Pablo me marcó en la mañana, oye Michael, tu cáncamo se rompió, ¿qué pasó? Ayúdame. Y luego escribiéndome WhatsApp y yo, ay chingüeta, no quiero ir a la cárcel, ¿qué está pasando en México? No, y luego, ¿qué pasó? El cliente con un cáncamo, yo creo, con una rosca de 64 milímetros, un M64. Entonces, con una rosca impresionante, rompió un cáncamo porque estaba solamente enroscado, como la mitad de la rosca, lo levantó, efecto de palanca, y rompió el cáncamo. Y si todavía tengo este cáncamo en mi oficina, como recuerdo, es impresionante. Si tú lo ves, un M64 rompiéndose así, yo puedo exigir o decirle a todos mis clientes, a todos los usuarios, fíjense, por lo menos una vez al día enrosquen sus cáncamos y ya pueden evitar muchos incidentes. Entonces, los ángulos con las cadenas, siempre fijarse en la capacidad de carga oficial de la cadena. Y este tema con los cáncamos, yo creo que con solamente estos 3 consejos podrías evitar muchos problemas, muchos incidentes en tu planta. Pues muy bien, pues muchas gracias, Michael. Pues ahí está el mensaje. El mensaje es acérquense con nosotros, podemos ayudar, no den las cosas por hecho. Los sistemas de izaje son básicos, los usamos todo el tiempo y son realmente recomendaciones sencillas, no es nada del otro mundo, pero sí hay que conocerlas y hay que hacerlas para asegurar un buen funcionamiento y pues, irnos a 0 accidentes y una máxima productividad en nuestras plantas, que es lo que buscamos, ¿verdad? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Michael, gracias por acompañarnos y mucha suerte. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Verdad?